Martes 2 de agosto, punto crítico, camino al cumpleaños, camino a completar, a la concreción del segundo aniversario del actual gobierno de la República. Camino a cumplir 2 años de haber inaugurado al presidente Luis Abinader Corona como presidente de la República. Justo en el marco de una situación en la que hasta hablamos poco de la pandemia, pero del periodo de hecho post-pandemia, en el que la República Dominicana entró, viniendo de una crisis y agudizándose a propósito del impacto de la pandemia en nuestro territorio, como ocurrió en todo el planeta. Pero acompañándonos de un proceso político y de una situación en la nación en la que todo indicaba que íbamos a caminar a repetir de alguna forma, en medio de crisis y en medio de problemas institucionales, en medio de desafíos de la nación y en medio de una situación internacional muy especial, pero de camino a repetir cosas parecidas. En este caso, a ver un país lleno de noticias, de dificultades y de problemas, pero con una centralidad. Vamos a cumplir 2 años de gobierno y vamos a repetir la idea de meter al país en una lógica política que tratará de mantener por debajo o en niveles de escasa importancia los agudos y graves problemas nacionales que tocan toda la vida ciudadana y toda la vida institucional del país, pero en medio de los cuales se ha de presentar de nuevo la propuesta de la continuidad del gobierno en medio del vacío que tiene el país y en medio de la realidad que padece cada uno de los dominicanos y las dominicanas con problemas ancestrales y con problemas renovados. Buenos días, Ivonne. Saludos, Fernando, buenos días a todos, buenos días a todas. Sí, señora, aquí estamos iniciando prácticamente ya este mes, el mes 8, con muchos problemas, efectivamente. Ahora sí estamos estamos a 2 años de tiempo de esta gestión, exactamente a la mitad de la gestión del presidente Luis Abinader, con muchas situaciones, los temas del día a día, que un poco grafican lo que tú has acabado de decir de manera general. Y las discusiones del día de hoy están, señores, en torno al sector financiero, en 2 direcciones. Una, con el ya nada noticioso anuncio del gobernador del Banco Central de el crecimiento nuestro, que ahora lo coloca en un 5.6% en el primer semestre de este año. Mientras prácticamente, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en los hechos es la recesión. Y estos países... Oficialmente admitida. Claro, y estos países evidentemente que dependen mucho todavía de esas economías, ¿no? Son nuestros principales socios, pero además tienen un impacto por muchas vías en estos países de América Latina. Y lo otro es... y eso tiene que ver también al sector financiero con el tema de las alzas salariales en medio de una crisis que se justifica por lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, por lo que todavía es parte de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, y un sector financiero, yo digo, inmoral y abusador, ¿no? En medio de esas crisis, porque resulta que a nombre de esas crisis precisamente a la gente se le ha pedido de alguna manera y se le ha aumentado, por ejemplo, en el caso de la tarifa eléctrica, a nombre de esa misma crisis. Y entonces tú te encuentras de manera
absurda, digo yo, que todo el sector financiero, que entiende que frente a lo que es la canasta básica aquí de la población más pobre, que es de cerca de 28,000 pesos, no pueden vivir con 600,000 pesos, no pueden vivir con 700,000 pesos, y ha habido un aumento desproporcionado en todo el sector financiero del país. Hoy, bueno, hoy ese es el tema. Es el tema, y lo que yo no entiendo es cómo no se habían dado cuenta en prácticamente un año, que fue cuando empezó de manera no gradual, no, de golpe y porrazo, violenta, a producirse esos aumentos. Así es. Pero peor le digo, no se dieron cuenta. ¿Por qué se atrasaron respecto de iniciativas como la de Velasco y el equipo de la superintendencia? Eso hicieron lo mismo, en términos de burla al país. Lo que en este caso una cosa es con dinero público y otra supuestamente con dinero privado. Pero al final de la jornada, cuando uno analiza el contexto general del país, esto lo que da es elementos para la irritación nacional y para que la gente de la calle se dé cuenta de que lo que hay es una gigantesca estafa informativa de parte de los grupos de poder que pretenden crearnos en la conciencia lo que el casi dueño del Banco Central hace, que es justamente presentar datos e informaciones que dan cuenta de lo bien que anda este país. Nosotros andamos por encima de cualquiera, por encima del país. Por eso es normal que haya gente que se quiera poner salario superior al propio salario del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero claro, y ni qué decir del salario del presidente de la República, que no, pues creo que ronda entre los 400 y pico, 400,000. Tú te encuentras, por ejemplo, que una asesora de seguro, de la superintendencia de bancos, ¿no? Una asesora, el salario está pero muy por encima, por mucho, al salario del presidente de la República, y ni qué decir entonces del incumbente, pero ni qué decir del Banco Central. El Banco Central, que yo creo que es el salario más alto del país. Más alto del país, ¿no? Que se liquida cuando le da la gana, que cobra sus prestaciones, que se pensiona y que sigue las rumbas. Y cuando viene a ver se atribuye hasta bonificaciones adicionales. Y nada regula eso. Yo me pregunto si hay algo que pueda regularlo, porque la verdad yo peco de ignorante, no lo sé. Si algo regula aquí, si no es así, entonces va a tener que revisarse, creo que sí. Los salarios del sector público. Mira, lo primero es que el manejo de los salarios de ese grupo de la élite de este país, pública y privada, porque ahí no es que se parecen, es que son lo mismo, representan y son los mismos intereses. Esos salarios son definitivamente no solo onerosos, no solo son bochornosos. En situaciones normales. Sí, en situaciones normales, y qué decir en las circunstancias en que nos encontramos. Que nos encontramos y a nombre de la que, y a nombre de la que le piden a los ningunos ninguneados, exactamente, esa racionalidad que ellos no aplican de manera abusiva, yo digo. Definitivamente, yo pienso que aquí hay un juego peligroso a la respuesta tranquila, a la actitud de observación preocupante, de crítica no velada, manifiesta, pero todavía sencillamente expresada en términos cívicos muy normales de la ciudadanía. Porque que a una gente que no le suben el salario nunca, o que cuando se lo suben es porque ya le han aumentado el costo de la vida 3 o 4 veces más que el vulgar y triste aumento que le dieron, y suponer que va a reaccionar siempre de la misma manera es como jugar una lotería muy peligrosa. Y definitivamente es como si desde la política pública, desde el gobierno, se estuviese haciendo una apuesta a la creación de una situación de conflicto social en el país, porque la gente no va a tolerar eso. Porque la gente va a llegar un momento en que va a decir, está bueno. Va a llegar, y este pueblo, este país ha dado muestras de que tiene capacidades para hacerlo. ¿Cómo es posible que mientras acontece lo que pasa con el sistema de salud, con nuestros hospitales, con la atención de los médicos, con la atención del servicio público, qué pasa con los negocios privados de salud, qué pasa con las ARS?
¿Qué pasa con las clínicas, con todo lo que se oferta a la gente que no puede más? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con la educación de nuestra gente? ¿Qué pasa con el transporte público, con el costo de los alimentos? ¿Qué pasa con el agua? O sea, cuando uno ve todas estas cosas y ve que este tipo de situación se reproduce, es como si hubiese una apuesta al conflicto y no otra cosa. Definitivamente deberá reaccionar la gente porque el gobierno no le pone freno a esa voracidad que tienen los grupos. El presidente paró el tema del nuevo aumento que estaba proyectado de la tarifa eléctrica, dijo que se iba a discutir en el marco del Está bien, pero el presidente tiene que tomar medidas más drásticas con funcionarios que definitivamente ellos entienden o malentendieron ese lema de ellos del cambio. Del cambio. ¿Cómo que lo malentendieron? Lo malentendieron porque ellos lo que entendieron era que era cambiar un funcionario por otro para seguir haciendo exactamente lo mismo. Bueno. Para seguir haciendo exactamente lo mismo, y por eso entonces es que tiene que poner la reversa en muchas ocasiones. Por eso se cogen licencias. Pocos han sido cancelados, pero yo creo que es una manera de ser apartado. Ninguno de los cancelados han vuelto a las funciones. Pero definitivamente hay gente que no entiende. No entiende, pero para nada, y no conecta, y yo creo que son funcionarios que están haciendo totalmente lo inverso a lo que se le supone todavía actos de buena fe al presidente de la República, en un intento por tratar de mínimamente, nadie está pidiendo una revolución, ¿no? Enrumbar este país. Pero también yo creo que hay que entonces tener medidas drásticas. Es como cuando se hablaba del tema de la reforma fiscal. Decíamos, o el presidente de la República o el gobierno camina con la gente para hacer ese proceso lo menos traumático para la mayoría, o simplemente se coloca del lado de todos los buitres que desde el sector privado están ahí como aves carroñeras en acecho, ¿no? Para sacar sus tajadas y para beneficiarse de todo. Entonces hay cosas que hay que ponerlas y hay que definirlas definitivamente. Y son los mismos cuando mucho más allá de las reacciones que la gente puede tener, que ha dado muestras de que quienes realmente han entendido todo este proceso como de cambio, no son muchos funcionarios del gobierno, sino la gente, porque todo esto es posible porque la gente está acechando, está atento, no deja pasar una, está mirando y lo dice, y ya hay mucho acceso a la información. Pero llega un momento en que sencillamente la vejiga, el bolso no coge más aire ni más carga. No, y se rompe, claro. y estalla y reacciona por una razón elemental, porque además, Ivonne, es que repiten lo mismo, incluyendo las mismas personas y los mismos apellidos. Recuerdo absolutamente todas las discusiones de problemas eléctricos anteriores. Y entonces tú encuentras que funcionarios de todos los grupos de generadores, una gente que lo ponen a dirigir la superintendencia de electricidad, termina haciendo lo que acaba de hacer el actual, el renunciante sin decir por qué. Dice, yo me voy y estoy a sus órdenes, presidente. No dijo ni siquiera por qué se iba. Bueno, la gente supone que se fue por el escándalo que hubo respecto al aumento desproporcionado de los salarios. Sin embargo... Pero ese mismo fue que manejó la tarifa eléctrica en las EDES como funcionario de Estado, porque lo ponen a eso después de haber dirigido las empresas privadas que más cara venden la energía y que más negocios han hecho. Pero se supone que desde la Superintendencia de Electricidad es que se regulan todo el tema de las licitaciones, y el domingo también ocurrieron otros acontecimientos. Hubo una reunión, aquí tengo yo el comunicado de suspensión que ellos emitieron en esa posposición de la licitación, que son los 800 megas de generación eléctrica, de la nueva generación térmica. Se suspendió entonces ayer, que era el lunes, se suspende de manera indefinida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se suspende y no dicen cuáles son los motivos. Las causas. Suspender la recepción de todas las ofertas precisamente que estaban pautadas para el día de ayer, y eso se vincula al hecho de que haya a la renuncia precisamente del superintendente de electricidad, que no es solo por ese aumento gracioso, alegre que se hicieron ellos a sus salarios de manera abusiva e inmoral. Yo no sé si es legal, pero yo sí sé que es inmoral.
que no es decente, que no es decente en estos momentos. Entonces se está hablando de ese conflicto en el que podría precisamente desembocar las razones por las que precisamente se pospuso la recepción de la licitación de esos 800 megas, que no sabemos todavía a ciencia cierta por qué. Pues tú no puedes de ninguna manera decir, ven acá. O sea, el día que tenemos una recepción de ofertas donde tú tienes oferentes internacionales, ¿entiendes? Que tiene que tener un mínimo de organización, y ese día así nada más se suspende indefinidamente. ¿Por qué? Hay derecho a saber. Entonces, hay un vínculo. ¿Qué pasó ahí en esa reunión del domingo? Que igual lo deja claro en la comunicación en la que ellos dicen que se hace la suspensión. Hablan de la reunión de ese sector el domingo, pero ¿qué pasó ahí? El domingo justamente renuncia el señor superintendente y ayer nos anuncian que se suspende la recepción. Entonces, ¿entiendes? Pero además con una cosa... O sea, la falta de transparencia... Pero con una cosa pendiente, que se asocia a ese tema, no solo por ser lo que parece una improvisación, y lo que parece una improvisación se deja muy abierto a las conjeturas, que es lo que yo estoy haciendo. Yo no tengo esos elementos para decir que es por eso ni que es así, pero bueno, los entendidos podrán decirme si desde la superintendencia no es que se maneja, se regula todos esos procesos de licitación, se reúnen el domingo, renuncia entonces ese día, se materializa la renuncia de este señor, y el lunes entonces la suspensión de esto. También podría ser una razón. Yo pienso que eso se asocia al grueso del tema eléctrico, en el que se pone de relieve el rol que juegan algunos grupos, sobre todo que influyen y que controlan el área de la generación, y además con otro tema que se asocia a este por el tema de auditoría, que es la cuestión de qué pasó con auditorías anteriores, con procesos de licitación anteriores, incluyendo el proceso de licitación de Punta Catalina, que al salir y al ponerse en evidencia todo lo que ha sido el proceso desarrollado en ese plano, va a poner a explicar las cosas que hoy han conducido y han llevado a la suspensión de esta recepción para la licitación de estos 800 megas. Eran aquellos 800 y estos 800, que además no es la primera vez que esto se hace. Entonces, es como un enredo muy grande, que al final de la jornada... No, porque lo de Catalina no se puede comparar con nada, yo creo. No, lo de Catalina no se puede comparar con nada. Pero solo lo de la licitación. Pero, exacto, lo de la licitación, es que estamos hablando de licitación, de lo otro ni qué decir. No, estamos hablando justamente de licitación, y es justamente de esa licitación, que eso no tiene puntos de comparación, como dice la gente. De cualquier manera, yo creo que hay que seguir transparentando. Todo parece como, en el mejor de los casos, es como una improvisación tras otra, ¿no? En el mejor de los casos. Mira, yo pienso que en el mejor de los casos. Hay actitudes casi obscenas en este plano, muy difíciles. Porque al final de la jornada como que se piensa que la gente, que el común, insisto, es idiota, no piensa. Y la gente reacciona. Aquí hay un proceso de acumulación de hechos, de realidades de la gente, ya en el marco del nuevo gobierno, que va a cumplir 2 años ahora. Y alguien tiene que pagar la responsabilidad no solo política de esto, no solo moral de lo que está pasando, no solo ética de lo que está pasando, es la responsabilidad histórica. Alguien va a pagar eso. Alguien tiene que salir y decir de verdad por qué han acontecido estas cosas y quiénes son los grandes beneficiarios. Cuando tú buscas los funcionarios que han entrado en dificultad recientemente y que se asocia al mismo tipo de práctica, indelicadeza, dolo, estafa, extorsión, robo, fraude, corrupción. Cuando tú buscas cuáles son los funcionarios de este gobierno que han tenido gravitación sobre esto y nada más los buscas, y bueno, en el sector eléctrico, tú te das cuenta de lo que está pasando. ¿A quién ha estado asociado el ministro suspendido o renunciante o que pidió licencia? ¿A quién está asociado Velasco, el actual superintendente? Ambos del sector eléctrico. ¿A cuáles grupos económicos, a cuáles grupos de generadores han estado articulados, de los cuales han sido o funcionarios testaferros o sencillamente alfiles
para jugar funciones en el marco del Estado y maximizar ganancias para esos grupos económicos superpoderosos y monopólicos de la República Dominicana. Esos dos funcionarios, es muy poco el plazo, el tiempo transcurrido entre un hecho y lo otro. Entre el caso de Macarrulla y el caso de Velasco no pasó tiempo. Es como si no vayamos a salir del asombro y sencillamente lo que quieren es aturdir la nación dominicana, y entonces a quien hay que llamar la atención es al gobierno central, porque primero son funcionarios de áreas delicadas y centrales del gobierno, y en segundo lugar son funcionarios que han jugado un papel que ellos mismos han tenido que parar. Bueno, señores, ¿qué va a pasar con todo esto? Vamos a ver, vamos a seguir haciendo un ejercicio de cómo va a terminar todo este asunto, las personas, los vinculados a todo esto. ¿Quién es que está manejando ahora el gabinete eléctrico, que estaba en manos del sector empresarial? No sé, vamos a verlo. Vamos a la pausa y venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Leo, a ver si me das un apoyo con esa imagen, porque yo quiero decir que hoy es día 12 de agosto y que el día 2 de agosto de 1992, esa muchachita que ustedes ven ahí, que es mi adoradísima, querida hija Camila, un ser humano, Dios mío, qué muchacha tan noble, tan solidaria, tan humana. Cumple años hoy. Pero además la celebración es por partida doble, porque con ella también quiero celebrar el milagro de la vida. Mi Camila está embarazada y en unos pocos meses, bueno, pues también se convertirá en madre. Y desde aquí yo quiero abrazar a mi Camila, que cumple años en el día de hoy, 12 de agosto. ¿Sabes que cuando venía entrando me llamó una persona de la amistad de toda la vida que me dijo: hola, abuelo? Digo, ajá. ¿Y por qué tan a larga distancia? Me dice, no, es por lo nuevo. Es que además eres abuelo de la cumpleañera. Entonces, ahí está Camila. Sí, señor. Un abrazo. Una cosa súper hermosa y además un ser humano grande. Sí. Esa tiene un pecho, de verdad. Así es. Pensando sin que nadie le haya prácticamente dicho nada, sino que ella construyó desde la vida sus propios ejemplos. Totalmente, así es. Qué bueno, un abrazote y un beso grande para Camila. Así es. Dime. Pero Camila, la mía, no la tuya, la mía. Ah, no, pero es la mía la que cumple años, no la tuya. ¿Tú Sí, tienes... la mía cumpleaños, sí, ¿También? señor, pregúntale. La mía pregúntale que diga, yo tengo un Fer por dentro. Porque aquí hay mucha gente que se nombra Camila, Fernando tiene una Camila, yo también tengo una Camila. La mía es la que cumple años. La mía entonces vale por 2. Bueno, señores, pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con el gabinete eléctrico paralelo? O sea, esa parte, ese sector... ¿Qué va a pasar con eso? Porque después está descabezado. Después de la salida de Macarrulla, no sabemos quién es el sustituto ahí en el sector eléctrico. Porque debió ser desde el principio, si había gabinete eléctrico, que eso no existe en ninguna estructura, exacto, ni en ley ni en nada. Yo lo entendí, porque había que poner un gabinete paralelo a un ministerio también, ¿no? Que además bastante grande. Casi siempre ha sido un ministerio mutilado, porque cuando no le quitan un pedazo, le quitan el otro. Sí. ¿No? Pues a veces le quitan minería, a veces le quitan electricidad, a veces tú no conoces. Le no quitaron sabes, ¿no? Punta Catalina, dice Sí. el ministro, claro, cuando no tiene respuesta a algunas situaciones, dice, no, es que yo no soy. Pues. Pero nombraron a alguien que despacha con otro, entonces es normal. Que despacha con otro. Sí, pero además con otro y con otro, con sus iguales despacha. Alguien inadecuado, Sí, porque pero, es una persona vinculada al sector, si no legalmente, vuelvo y repito, también éticamente. Que es al señor, ¿cómo que se llama? A Celso Marrancini, porque no tenemos que andar por la rama, porque Celso, que además es una persona vinculada al sector. Sí, es parte de los grupos de generadores de energía. Y además fue administrador o vicepresidente ejecutivo de la CDE, y no fue tan bien. No salió tan bien. En aquel periodo cuando le pusieron incluso letra de más. Claro, sí. No salió tan bien, sí. De verdad. Pero sin embargo lo premian de esa forma. Y entonces por encima de un ministro, por encima de un gabinete eléctrico y de todo eso, él despacha con sus propios iguales y sus jefes. Porque es que los empresarios, los funcionarios públicos que juegan funciones en el Estado Dominicano, obviamente, y casi repetitivamente, cuando juegan funciones, al servicio de lo que están no es del interés nacional.
Es el interés de sus propios grupos. Por eso es que hay conflictos éticos. Claro. Porque los conflictos de intereses a eso es que llevan. ¿Para quién legislan? ¿Para quién toman decisiones? ¿En función de qué administran? Por eso había dicho el señor Macarrulla que le había puesto distancia con sus empresas. Lo que pasa es que parece que hubo cosas que se salieron de las manos, ¿no? Se salieron de control. Porque iba a asumir funciones públicas. Porque no es que no pudieran hacerse, pero... ojo con eso. Cuando se ventilan cuestiones como esas que se están ventilando en los que se vinculan, por ejemplo, en Medusa o en el expediente de la Victoria o en cosas de ese tipo, comienzan a salir apellidos, nombres e incluso bufetes de abogados y abogados que te van diciendo cómo el entramado, el tejido de todo esto es tan grande que es obsceno. Este país necesita otra cosa. Claro, claro. Yo te decía y hablaba contigo fuera del... y bueno, es un ejercicio que vamos a hacer. Y en mis transmisiones de YouTube, tuviste, ¿verdad? Como yo hacía lo titulaba de ¿por qué no se puede olvidar eso? Hablaba de Fomper a Medusa. Y eso lo decía porque hay mucha gente como rasgándose las vestiduras de wow, empresarios, Bonetti, Vicini, italianos, ¿no? Sí. En este caso, lo nunca visto. Hay otros dos apellidos italianos que están bailando también en todo eso. Claro, claro que no son esos dos. No, pero yo digo aquí en el caso de Medusa, Y entonces yo decía, pero no, señores, no es así. En las denuncias aquí de Fomper, de Jaina y de Geitabo, yo creo que bailó toda la crema innata del sector eléctrico, que si tú te pones a buscar todas las vinculaciones y colindancias, tú vas a llegar precisamente a esos mismos apellidos de empresarios tradicionales que son sus tentáculos en el negocio eléctrico. Lo que pasa que en ese tiempo, astutamente, Danilo Medina lo que hizo fue que eso lo engavitaran. Claro, y no solo eso. Y yo creo que eso hay que entregárselo. Quitó al que tomó la iniciativa, repuso al principal acusado, claro, en términos de... No acusado, pero por lo menos en su gestión fue donde se cometieron esas indelicadezas que le costaron al país 18.000 millones. Mal contados. Claro. Que se usó ahí, eso fue tan terrible. Lo recuerdo por el grito. Es más, todavía hoy, la dirección del sindicato de Sutrafado, hoy está justamente de Falcon Bridge, del sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge, todavía hoy está preocupado y tomando iniciativa por la estafa de que fue víctima el país y el Estado. Y en con la el que tema se usó, de la compra del carbón. Y en la que se usó hasta el propio RNC del sindicato de trabajadores. Así es, señores, por eso. Increíble. Por eso es que siempre yo he tenido muy fresco en mi memoria la empresa Glencore Internacional, que era la empresa con la que he Geitabo, por ejemplo, desde siempre. Y se negocia todavía. No, pero se negoció el carbón que le faltaba a Punta Catalina en estos días, fueron a comprar la Glencore. Con esa misma empresa. Pero por supuesto. Que estuvo envuelta en eso. Entonces, así mismo hay abogados, empresas, figuras, apellidos, familias y grandes fortunas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a decirlo, porque en ese momento, porque antes, ahora ya la gente se ha desinhibido más, pero antes cuando tocaban a los ricos de este país, esos apellidos que nadie tocaba, bueno, incluso desde el ejercicio del periodismo no todos querían escribir sobre eso. Entonces, ¿cuánta falta nos hace a mucha gente el técnico que mejor escribió y sistemáticamente escribió sobre el sector eléctrico, las fortunas, las empresas, las compañías, que fue Edwin Croes? Sí. Para poder ver cómo todo ese entramado tiene sus bases justo en esos capitales que se construyeron fundamentalmente a costa del Estado dominicano. ¿Qué es el ejercicio que vamos a tratar de hacer para demostrar, señores, que los ricos también roban y roban desde hace tiempo, que lo que ha habido entonces es esas complicidades desde la justicia y que por eso en ese expediente de Fomper, donde todos, absolutamente todos estaban como tentáculos de otros apellidos, se muestra con mucha más claridad y con mucha más abundancia que en el mismísimo caso Medusa, pero ya para hacer entonces una especie de publicación más amplia, Fernando, porque yo creo que hay que dejar testimonio documental, no es a opinar, es simplemente a poner sobre la mesa lo que aquí estaba ocurriendo. Tú tienes un gran alijo en los trabajos hechos y publicados, algunos de los cuales sencillamente hubo gente que no se dio por enterada.
Así Incluso gente que después... Se pudieron dar el lujo de eso. Sí, Claro. que después abrió el pechito y hasta amenazó con someter a otros hasta la justicia. Así es. Hasta eso llegaron. Sin embargo, cuando tuvieron que responder a eso, nunca lo hicieron. Y los gobiernos, como el gobierno pasado o gobiernos pasados que debieron atender esto y tomar medidas e iniciativas, tampoco lo hicieron. Y el actual... No, el gobierno de Danilo Medina, vamos a decirlo, porque Sí, esto coincidió exactamente con el cambio. Con O sea, el cambio. salía Lionel y entraba él. Cuando se produjo la denuncia. Ahí arrancó un proceso que no terminó con su salida, sino que continúa hasta hoy con los mismos actores. Con los mismos Todavía yo no responsables y sé los qué fue mismos lo que dueños del hicieron negocio. con Gejeitavo. No sé. Como no se sabe cuánto costó de para la recompra. Así es. No se supo nunca. No. Como tampoco se sabe qué pasó los 30 millones de dólares ganados en arbitraje por Gejaina. Como no se sabe qué pasó con las líneas de transmisión eléctrica usufructuadas por el sector privado y por gente que hoy está vinculada a los mismos negocios. Como no se sabe cómo algunos apellidos importantes del sector eléctrico se les salieron debajo de ese camión y andan por ahí incluso con el mismo protagonismo. Y eran referidos ahí en ese expediente que había de todo, complicidad de asociación de malhechores, todo lo... Absolutamente Como todo. no se sabe cómo cambiaron los reglamentos de los fondos de pensiones para utilizarlo para la compra y la inversión en el sector eléctrico en la lógica de la privatización, sobre todo pensando en los minas y en Gejaina. Y yo nada más quiero decir lo siguiente, señores, mucho más allá de todos los que estaban, hay accionistas importantes que son los mismos apellidos que suenan ahora. ¿O cuál de las ejes no tiene preeminencia? Por ejemplo, el grupo Vicini. Pues son eso, pero además el tipo de O sea, entre Gejaina y Gejeitavo. ¿Cómo se llaman los generadores del este? ¿Cómo se llama el argentino? Rolando González Buster. Cuando tú ves eso, Punta Cana, Macao. Sí, cuando tú ves eso Claro. y ves lo que ha pasado, no solo con las líneas de transmisiones, sino los procesos incluso... Eso eran de los nombres referidos ahí. Hasta las Claro. diferencias entre el grupo Vicini y este argentino nacionalizado dominicano. Norteamericano también. Sí, además, o sea, es prolijo, ¿no? A ese nivel. Claro. Cuando uno ve Hombre de eso, negocios. sí, cuando Con uno ve suerte, eso y ve además. que son gente que nunca se bajan de los aviones de los presidentes, porque esos son los invitados especiales, hasta cuando se va a exhibir empresariado dominicano al extranjero, justamente es con este tipo de empresario y con este tipo de figura que se hace presencia. Entonces, este es un país, como decía Pedro Mir, que no merece el nombre de país, Señores, vamos a sino decir, de féretro, de tumba, de caverna, vamos a despedirnos. Mañana nosotros seguimos mañana por supuesto. con el tema, porque de verdad vamos Es a que no hay seguir forma de acabarlo, sobre Ah, todo en un país donde cada noticia quiere tapar otra. Así es, vamos a despedirnos con algo bueno, felicitando de nuevo a Camila, un abrazo a mi Googlina. Camila ¿Cuánto Peña amo yo a esa Cabral. muchachita, por Dios? Hasta mañana, señores. Y con ella y a Miranda, la que viene en camino. Eso es así. Hasta mañana.